Bueno, muy buenas tardes para todos. Este video vamos a grabarlo con el ánimo de explicar la temática de la presente guía, ¿no? De la guía de esta semana, de la guía de trabajo en casa, número 4. Bueno, entonces aquí en la parte inicial tienen simplemente los referentes curriculares. Bueno, esta guía, por petición de las directivas del colegio, tiene un diseño un poco diferente, ¿no? Tiene un primer momento que se llama exploración, un segundo momento que se llama estructuración y un tercer momento, ya les voy a mostrar, un tercer momento ya al final que se llama transferencia, que es donde ustedes realizan las actividades que demuestran la comprensión de la temática. Bueno, hemos venido trabajando sobre epistemología, o sea, el problema del conocimiento. Ya hemos hablado un poco de Aristóteles, Sócrates, Descartes, Locke, y ahora vamos a hablar de otro filósofo empirista llamado David Hume. David Hume es un filósofo del siglo XVII, no recuerdo bien la fecha de nacimiento, pero nació en 1700, a comienzos de 1700 y murió a finales de 1700. Mírenlo aquí, qué pena, aquí está, 1711-1776. Bueno, no, esta vez no voy a hacer la lectura, ustedes la van a hacer en su casa, pero sí, y en la guía está, esta vez, la estructura. Precisamente en la evaluación de la guía anterior que ustedes hacen al final y de cómo se sintieron con ella, vi que algunos consideran que gran parte de su dificultad es escribir la estructura de un texto. Aquí la tengo, ¿no? Yo hice la lectura de Hume. Van a encontrar 3 lecturas. Hice la primera y fui escribiendo cada una de las ideas que fui encontrando en orden, ¿no? En orden. Y si hay alguna que esté conectada con la otra, pues lo escribo de algún modo. Y si quisiera hacer un razonamiento, escribirlo como premisas, cada una de estas ideas sería una premisa, ¿sí? Y en algún momento, una de estas ideas es la conclusión. Pero en este caso, pues no lo vamos a hacer de ese modo. Listo. Voy a irles leyendo las ideas que hay en el texto y les voy a ir explicando lo que sea necesario para que ustedes comprendan de qué vamos a hablar. Primera idea que aparece es el conocimiento de causa y efecto, y por eso lo señalo, lo sombreo, no llega por razonamiento a priori, sino por experiencia. Esto suena más bien como una conclusión o a una tesis que tiene Hume y que de aquí en adelante muy probablemente va a comenzar a defender. Él nos habla de causa y efecto. ¿Qué es causa y efecto? Hombre, pues que usted dice, si yo empujo el balón por la escalera, entonces el balón va a salir rebotando hasta caer al primer piso. Estoy en el segundo piso y digo, si empujo el balón, él va a caer por las escaleras hasta el primer piso. Ahí hay una relación de causa y efecto entre dos, digamos, hechos, ¿no? Usted que golpea el balón causa, su fuerza, efecto, el balón rueda y cae en el primer piso. Causa y efecto, para poner otros ejemplos diferentes. El pajarito calienta su nido por varios días y como efecto pues sale de ahí su pequeño hijo, ¿no? Su pequeño polluelo. Causa y efecto, usted siembra una semilla en una matera, la riega, le pone buena tierra y unos días después brota de ahí una planta. La causa son sus cuidados, la siembra como tal y el efecto pues que efectivamente al final brote la planta. Entonces Hume dice que mucho de lo que nosotros llamamos conocimiento es producto de esa relación que hacemos entre causas y efectos. Pero él quiere probar que esa relación de causa y efecto no es del todo racional, ¿sí? No es racional esperar que de una causa surja un efecto, sino que más bien es la experiencia la que nos lleva a determinar que hay causas y que hay efectos. Por eso es que él es un racionalista, ¿no? Porque confía en la experiencia más que en la razón. Vamos a dar un ejemplo. Perdón, el ejemplo, estoy siguiendo simplemente las ideas del texto. Él pone este ejemplo en el texto.
Ejemplo, vemos una bola moverse cuando golpea a la otra o un metal caer cuando lo soltamos. Pero antes, a priori significa antes de la experiencia, no podríamos prever que aparentemente una cosa sigue a la otra. De causas que parecen semejantes, simplemente esperamos efectos semejantes. Esto es lo que dice Hume, ¿sí? Dice de manera a priori, o sea, antes de la experiencia, de manera racional, el entendimiento no podría llegar a prever que una cosa va a suceder siempre a la otra. Es decir, que siempre que golpeemos con una bola a otra en un juego de billar, por ejemplo, siempre la otra se va a mover. Él dice, de manera racional, estrictamente racional, a priori, antes de la experiencia, no hubiéramos podido llegar a esa conclusión. Si llegamos a esa conclusión fue precisamente después de la experiencia, después de ver que eso sucedió y después de ver que sucede una y otra vez, llegamos a la conclusión que si volvemos a golpear una bola con la otra, va a volver a suceder el mismo efecto. Pero eso es gracias a la experiencia y no a un razonamiento a priori. Es lo que dice Hume. Cuando esto sucede, esperamos que algo suceda porque se repite. No hay razonamiento, sino costumbre o hábito. Entonces él dice, finalmente lo que nosotros llamamos conocimiento, es decir, que decimos, mira, cuando tú golpees con esa bola esta otra, lo que va a suceder es que la segunda se va a mover. Y el otro dirá, uy, pero ¿cómo lo sabes? ¿Cómo hiciste ese razonamiento? Hume diría, en realidad no es fruto de un razonamiento, es fruto de la experiencia, del hábito. De haber visto que tantas veces ha sucedido lo mismo, esperamos que nuevamente suceda. Vamos a poner otro ejemplo más común y que creo que por ahí en algún libro de Hume lo dice. Porque vemos que aparentemente el sol sale por el oriente y lo hemos visto una y dos y tres y muchas veces, de acuerdo al tiempo que llevemos viviendo, esperamos que al día siguiente vuelva y suceda. Ahora, Hume dice, no es que un razonamiento a priori sin la experiencia nos permita llegar a la conclusión de que el sol va a salir inexorablemente y siempre por el oriente. No, es la fuerza del hábito lo que nos hace creer que eso siempre va a suceder. La conclusión a la que se llega con varias observaciones, o sea, experiencias, es la misma a la que se llegaría con la observación de una sola, pero el razonamiento no procede de este modo. ¿Qué quiere decir? Volvamos al ejemplo de las bolas de billar. El razonamiento debería y podría llegar a la conclusión de que al golpear con una bola a la otra se va a mover y que siempre se van a mover las demás. Debería, con una sola vez que sucediera, debería prever que así va a suceder otras veces. Pero dice Hume, el razonamiento no actúa de ese modo. Siempre espera más experiencias para llegar en un momento determinado a una generalización y a concluir que eso va a seguir sucediendo. Porque él sigue remarcando que es gracias a la experiencia que llegamos a ese tipo de conclusiones o a ese tipo de, entre comillas, conocimiento. Es el hábito el que hace que se llegue a tales conclusiones. Así, el hábito es la guía de la vida humana. Esto es muy importante. Ese así nos marca que hay una conclusión. El hábito es la guía de la vida humana y él da las razones por las cuales para él el hábito es guía. Porque nos hace esperar lo que ha sucedido en el pasado. Sí. Porque sin él, sin el hábito, nos atendríamos solo a lo que hubiera en los sentidos y en la memoria. Imagínense que no nos habituáramos a que el sol saliera por el oriente todas las mañanas y que todos los días nos sentáramos a esperar a ver, primero, si el sol va a salir y segundo, si va a salir por el oriente y tercero, peor aún, que dudáramos todos los días de que en realidad eso va a llegar a suceder. Viviríamos todo el tiempo a oscuras, sin saber nada, siempre esperando a ver qué sucede. Pero dice Hume, el hábito guía la vida humana, ¿sí? Porque nos permite prever cosas, nos permite esperar, hacer hipótesis sobre lo que podría pasar. Sería, sin el hábito, el fin de la acción y la especulación, precisamente, ¿sí? No podríamos especular, pues no sabríamos predecir nada, es decir, ordenar los medios a los fines. Por ejemplo, si no contáramos con el hábito, vamos a suponer una cosa. Cada mes de mayo, el hombre ha visto que llueve
y que tal vez por la posición de la luna, la lluvia y otros fenómenos ambientales es el mejor mes para sembrar, no sé, aguacate o café. La primera vez puede que el ser humano no se hubiera dado cuenta de eso, porque no es un razonamiento a priori, dice Hume. No es que a priori, antes de la experiencia, el hombre hubiera hecho unos cálculos y hubiera dicho definitivamente es mejor sembrar en mayo. No, no es así. Es que gracias a que ha sembrado en mayo y en otros meses y se ha dado cuenta que el clima de mayo le ha ayudado a que sus plantas funcionen mejor, reaccionen mejor, gracias a esa fuerza del hábito, él puede prever que la próxima vez va a sembrar en mayo y va a dejar su semilla guardada y no lo va a sembrar en enero, ni en febrero, ni en marzo, ni en abril, sino que va a esperar a mayo. Entonces miren lo que la fuerza del hábito le permitió: especular, prever, lanzar una hipótesis y planear. Eso es lo que dice Hume. Nos permite la fuerza del hábito ordenar los medios a los fines. ¿Cuál es el fin? Tener una buena cosecha. ¿A qué se refiere con ordenar los medios? Guardar la semilla y esperar a mayo. Eso lo permite la fuerza del hábito, la experiencia concurrente que nos lleva a determinar que algo que ha sucedido de un modo en el pasado va a suceder así en el futuro. Es así entonces que toda creencia o cuestión de hecho o existencia real se deriva del hábito, de esperar que un objeto siga al otro porque están unidos en el pasado. La memoria y los sentidos nos ayudan a eso. Creemos que esa cualidad existe, que una cosa es causa de otra, pero no es así, dice Hume. Es una cualidad inevitable del alma, la ley de la causalidad, un instinto que el razonamiento no puede producir ni evitar. Entonces miren lo que dice Hume, al final dice, eso que nosotros creemos que es conocimiento no lo es de la manera más clara y objetiva. En realidad es una forma de ser de nuestro entendimiento o alma. ¿Sí? Un instinto del razonamiento. Así somos, no lo podemos evitar, pero tampoco lo podemos producir. Es la forma en que nosotros acomodamos la realidad, es la forma en que nosotros vemos los sucesos y los fenómenos, siempre buscando una causa y siempre buscando un efecto. Pero dice él, no hay manera que el razonamiento capte dónde está esa relación de causa y efecto. Lo único que vemos es una acción que sigue a otra, una acción y luego otra que la sigue, pero de ver que una acción sigue a la otra durante muchas veces, nos engañamos creyendo que ahí hay una relación de causa y efecto, pero en realidad es la manera en que el hábito nos hace verlo. En ese sentido, de alguna manera Hume está diciendo, no hay verdadero conocimiento. En realidad aparentemente es una especie de engaño de nuestra mente porque no tiene otra forma de captar la realidad y nos hace creer que es así, pero de alguna manera, pues limitado o no, ese es el conocimiento que nosotros tenemos. Enseguida grabamos el otro video.